paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam el-Mahdi, Nasser Mohammed el-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 3 de junio del 2022, cuyo título, Evento importante y una exhortación para cada persona cuerda. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, no hay poder sino por Dios, el Altísimo, el Grande. Somos de Dios y hacia Él hemos de volver. Oh comunidad de líderes de los países árabes, solo os exhorto a que os lo propongáis por Dios, de dos en dos o de uno en uno, y luego reflexionad. Sobre la llamada de Nasser Mohammed el-Yamani, meditad y decidid vuestro destino por vosotros mismos, y elegid especialmente por vuestro propio bien lo que os conviene. Ya sea en esta vida como en la otra, ciertamente les soy de los que de bien os aconsejan. ¿Acaso queréis que Dios os aumente más honor a vuestro honor, o de lo contrario? ¿Queréis que Dios os quite vuestros reinados con la muerte de todos vosotros a la vez, o de forma consecutiva con las palabras de su poder? Y no digo en un abrir y cerrar de ojos cuando se emita la orden de Dios, aquel del cual os sentís a salvo ante su intriga, glorificado sea, sino más bien la orden se ejecutará a una velocidad más rápida que la de un abrir y cerrar de ojos, una sola ceja sin ser repetida cuando se emita la orden de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. No esperarán estos más que una ceja, que no se repetirá. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق صدق الله العظيم. Entonces perderéis esta vida y la otra. Luego Dios os hará entrar en una prisión que tiene 7 puertas. Después estas puertas de la prisión de Dios se harán cerradas sobre vosotros. Y dentro de la prisión hay un fuego que enciende fundiendo las piedras, como si fueran paja seca. Y eso se debe a su intensa temperatura, puesto que su combustible serán las piedras. Así que tómenlo como un consejo directamente de Dios, si realmente creéis en el libro de Dios, en su discurso dirigido a los creyentes en el Gran Corán. Así que tómenlo como un consejo de Dios, según las palabras del Todopoderoso cuando dice: Creyentes, guardaos vosotros y vuestras familias de un fuego cuyo combustible lo forman hombres y piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos que no desobedecerán a Dios en lo que les ordene, sino que harán lo que se les ordene. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Puesto que sois creyentes en el Gran Corán, entonces, ¿por qué no creéis que Nasser Mohammed el-Yamani es verdaderamente el califa de Dios sobre los mundos, mientras establece argumentos en contra de ustedes desde el decreto del Gran Corán? ¿Acaso veis que las declaraciones de Nasser Mohammed el-Yamani del Gran Corán son como las interpretaciones falsas sin sentido de vuestros imames que se autoeligieron a sí mismos como imames para los musulmanes? Y que extraviaron a sí mismos y extraviaron a sus naciones durante los siglos pasados, debido a que se alejaron del decreto del Gran Corán, que no necesita interpretación en los versículos onívocos, que los echaron a sus espaldas, y en cambio siguieron a los versículos ambiguos del Corán, que todavía necesitan interpretación, puesto que contienen secretos ocultos para que nadie pudiera interpretarlos, excepto aquel a quien Dios le ordenó a su mensajero que prometiera a los musulmanes y a todos los mundos de su revelación, el califa de Dios, el Imam el-Mahdi, a quien Dios dará el conocimiento de todo el libro sagrado, el Gran Corán, para establecer el argumento en contra de los eruditos y científicos de todo el mundo en sus diversos campos científicos,
y desde el decreto del Gran Corán, que fue revelado en una era en la que no había descubrimientos científicos, y por eso mismo Dios Todopoderoso dijo: Di, Dios es suficiente testigo entre vosotros y yo, Él conoce lo que hay en los cielos y en la tierra, y aquellos que creen en lo falso, y se han negado a creer en Dios, esos son los perdedores. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, di, Dios es suficiente como testigo entre vosotros y yo. Es cierto que Él conoce perfectamente a sus siervos y los ve. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Quizás a todos los líderes de los países árabes les gustaría decir, pero estos versículos hacen referencia únicamente al conocimiento de Dios. Entonces, ¿dónde está el desafío de Dios de revelar al Imam al-Mahdi, a quien Dios le dará el conocimiento del libro del Gran Corán? Y no solo un conocimiento del libro, sino más bien el conocimiento de todo el libro. Y luego Dios hará de él un testigo a nivel mundial, el imam de todas las naciones y el califa de Dios sobre todo el mundo, por orden y mandato de Dios. Luego les dejamos a Dios que os responda con respecto a la promesa del desafío de la revelación del Imam al-Mahdi, entre paréntesis, el guiado líder espiritual de todas las naciones del mundo, el califa de Dios a nivel mundial. Os lo repito diciendo, más bien les dejamos la respuesta de Dios desde el decreto libro del Gran Corán con respecto a la inevitable revelación del califa de Dios, el Imam al-Mahdi, en las palabras de Dios Todopoderoso. Y dicen los que no creen, tú no eres un enviado. Di, Dios me basta como testigo entre vosotros y yo, así como aquel que tiene el conocimiento de todo el libro. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. Oh líderes de los países árabes, ¿acaso queréis ser víctimas de una sayha sin ser repetida, como les sucedió al rey Salmán y su hijo el príncipe heredero Muhammad bin Salmán? Y no seréis removidos de vuestros cargos y ser trasladados a prisiones de este mundo. Más bien, si no reconsideráis, seréis removidos de la misma forma que se removieron el rey Salmán y su hijo el príncipe heredero Muhammad bin Salmán de sus cargos, con una orden de Dios más rápida que un abrir y cerrar de ojos, que os causará la muerte clínica al principio, y luego seréis arrojados a la gran prisión de Dios, la de las 7 puertas, al fuego del infierno, cuyo combustible lo forman los hombres y las piedras. Y así perdieron la vida de este mundo y la otra, y no les sirvió lo que solían disfrutar, aunque llegaran a vivir 1000 años en esta vida secular, disfrutaran del poder y el adorno de todo tipo de esta vida mundana. Juro por Dios, les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Todopoderoso, que el disfrute y la alegría de 1000 años en esta vida mundana no es equivalente a un solo minuto, en un infierno de fuego cuyo combustible lo forman las piedras, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Es cierto que tu Señor es el poderoso, el compasivo, y es cierto que es una revelación del Señor de los mundos. Descendió con él el Espíritu fiel hasta tu corazón, para que fueras uno de los advertidores. En clara lengua árabe, está en las escrituras de las primeras comunidades. No les sirve de prueba que lo conozcan los sabios de los hijos de Israel. Si lo hubiéramos hecho descender a uno que no hubiera sido árabe y lo hubiera recitado para ellos, no habrían creído en él. Así es como lo imbuimos en los corazones de los que hacen el mal. No creerán en él hasta que no vean el castigo doloroso, el cual les llegará de repente sin que se den cuenta, y dirán, es que no se nos va a dar un tiempo de espera.
¿Acaso quieren acelerar la llegada de nuestro castigo? ¿Qué te parece si los dejamos disfrutar unos años, y luego les llega lo que les fue prometido? Las posesiones de las que hayan disfrutado no les servirán de nada. Verdaderas son las palabras del Señor. أعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون صدق الله العظيم. Concéntrense en las palabras de Dios Todopoderoso cuando dice: las posesiones de las que hayan disfrutado no les servirán de nada. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون صدق الله العظيم. Y de acuerdo con las palabras de Dios, es que no han ido por la tierra y no han visto cómo acabaron los que hubo antes de ellos. Eran más numerosos que ellos, tenían mayor poderío y más vestigiosos de su presencia en la tierra. Pero todo lo que habían conseguido no les sirvió de nada ante Dios. Cuando llegaron a ellos sus mensajeros con las pruebas claras, se contentaron con el conocimiento que tenían, y aquello de lo que se habían burlado los rodeó. Y al ver nuestra furia dijeron: creemos en Dios, Él solo, y renegamos de los asociados que le atribuimos, pero no les sirvió de nada creer una vez que ya habían visto nuestra furia. Es la ley constante de Dios que ya ha aplicado antes a sus siervos. Allí perdieron los incrédulos. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. Y ustedes son los que están mencionados en el Corán, en el conocimiento de Dios del oculto. De acuerdo con las palabras de Dios, no esperan aquellos más que una sayha que no se repetirá. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق صدق الله العظيم. ¿Acaso queréis que vuestro destino sea similar al destino del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz al Saud, quien desafió la orden del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y antes de su muerte le escribimos que Dios le convertirá en un ejemplo para los líderes ejecutivos de los países árabes y no árabes? El desafío no proviene de mí. ¿Acaso no soy más que un ser humano como vosotros? Más bien, el desafío es de Dios directamente, para quienes desobedezcan el mandato de Dios a obedecer las órdenes de su califa. Será noqueado mortalmente de forma instantánea. Y no solo os digo en un abrir y cerrar de ojos cuando se emita la orden de Dios, sino más rápido que eso. Y los rebeldes en contra del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, serán removidos de sus cargos directamente y arrojados al fuego del infierno. Para que así sepan vuestro verdadero valor ante el poder de Dios, mi Señor y el vuestro, dado que no le disteis a Dios ningún peso y teméis a Trump, el ser más vil y malvado, más de lo que teméis a Dios vuestro Señor. Por lo tanto, no tenéis poder de afrontar una orden emitida por Dios,
para que anticipéis yendo al planeta Sácar, el planeta infierno, antes de su paso por la tierra. ¿Acaso saben por qué, oh líderes de los países árabes? Y eso es porque el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemeni, se dirigió a vosotros con un Corán árabe claro en vuestra propia lengua, y entendisteis la palabra de Dios, por lo que insistieron en ser arrogantes ante la misma, como si no la escuchasteis, como si no les hubiera llegado la llamada de Nasser Muhammad al-Yemeni. Y sabéis muy bien que he estado llamándoles durante 17 años. No hay ningún erudito de entre los eruditos musulmanes árabes que desconozca mi llamada, y no hay ningún líder de países árabes que no desconozca la llamada de Nasser Muhammad al-Yemeni, quien afirma ser el califa de Dios, el imam al-Mahdi sobre todo el mundo. ¿Acaso es suficiente para vosotros la exhortación del desafío de la desobediencia al mandato de Dios, de obedecer a su califa con lo que le sucedió al príncipe Mohammed bin Salman? Vean una sección principal de la página del foro, dedicada a la familia de Al-Salman bin Abdulaziz Al-Saud. El enlace está aquí abajo. Quizás a todos los líderes de los países árabes les gustaría decir: ¿y quién te dijo que Dios te ratificó y mató a Mohammed bin Salman? ¿Quién te desafió a que Dios lo matara mediante una muerte clínica? Aquí está él junto a su padre el rey Salman, dando paseos por Arabia Saudita, más bien reciben presidente tras presidente. ¿Acaso te has vuelto loco, oh Nasser Muhammad al-Yemeni? Entonces el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemeni, os responderá diciendo: si sois veraces en esta fatua vuestra, y Dios no mató al rey Salman ni a Mohammed bin Salman, entonces no soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi, y ningún mal os pasará. Si Nasser Muhammad al-Yemeni fuera de los mentirosos, entonces el mal de mis mentiras recaerá sobre mí, y podéis estar tranquilos, dado que, ¿cómo puede Dios ratificar a quien calumnia sobre él, afirmando que es el califa de Dios sobre los mundos? No, y nunca os afligirá aquello que les prometimos por orden de Dios a los arrogantes de entre ustedes, excepto que sea yo verdaderamente el imam al-Mahdi, el califa de Dios sobre todo el mundo, y no sólo sobre los árabes, y dado que habéis decidido vender las santidades de Dios a los enemigos de Dios a cambio de seguridad de vuestros tronos, entonces habéis sentido estar a salvo ante la intriga de Dios, el más rápido de los conspiradores, por lo que perderéis esta vida mundana y los jardines de la delicia en el paraíso de la otra vida. Y ganaréis una cadena perpetua en la prisión de Dios, el infierno de las 7 puertas cerradas, que se cerrarán en torno a ustedes después de que se abran sus puertas para vuestra entrada, y se cerrarán después para mantener el calor. Y no olviden que según la fatua de Dios en el decreto de su libro, su combustible son piedras. ¿Acaso creéis que seréis capaces de soportar ser encarcelados en la prisión de Dios, el planeta de fuego cuyo combustible son las piedras? ¿O es que no conocéis el fuego al que estáis acostumbrados encendiéndolo quemando leña? Así que intenten sostener, pues, una brasa con vuestras manos, dado que Dios lo ha puesto como un recordatorio para ustedes y de utilidad para los viajeros, y para fortalecer vuestra fe en Dios por temor a su castigo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, os habéis fijado en el fuego que encendéis. ¿Sois vosotros los que habéis creado el árbol que les sirve de leña, o somos nosotros los creadores? Lo hemos hecho un recuerdo y beneficio para los viajeros. Así pues glorifica el nombre de tu Señor, el inmenso. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Pero debéis saber que el calor de las brasas de la madera se considera nieve en comparación con el calor del infierno, cuyo combustible son las piedras. ¿Acaso creéis las palabras de Dios, oh creyentes de entre los líderes de los países árabes? Este es un discurso de Dios dirigido a ustedes en las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Vosotros qué creéis? Guardaos a vosotros mismos y a vuestra gente de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos
que no desobedecerán a Dios en lo que les ordene, sino que harán lo que se les ordene. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. ¿O es que creéis que este versículo necesita aclaración al detalle e interpretación, mientras siendo un versículo unívoco claro? Así pues, les anuncio su interpretación y en la realidad real, cuando le toca realizarse de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Qué esperan sino averiguar sus consecuencias? El día que esto ocurra, dirán los que antes lo habían olvidado, realmente los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad. ¿Habrá alguien que interceda por nosotros, o podremos regresar y actuar de forma distinta a como lo hicimos? Se habrán perdido a sí mismos y no podrán encontrar lo que inventaban. Realmente vuestro Señor es Dios, quien creó los cielos y la tierra en 6 días, luego se asentó en el trono, la noche cubre el día, que le sigue rápidamente y el sol, la luna y las estrellas están por su mandato, sometidas. ¿Acaso no le pertenece el mandato y la creación? Bendito sea Dios, el Señor de los mundos. Pedid a vuestro Señor humilde y secretamente, es cierto que Él no ama a los que se excedan. Y no corrompáis las cosas en la tierra después de la orden que se ha puesto en ella, e invocadlo con temor y anhelo. Es verdad que la misericordia de Dios está próxima a los bienhechores. Él es quien envía los vientos como anuncio previo a su misericordia, y cuando forman una nube pesada, la conducimos a una tierra muerta, y de ella hacemos caer agua con la que hacemos que broten toda clase de frutos. Del mismo modo haremos salir a los muertos. Tal vez podáis recapacitar. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Oh líderes de los países árabes, pongo a Dios como testigo, y basta Dios como testigo, que este es el último aviso y la última advertencia para ustedes, después de haberles advertido durante más de 17 años. ¿O vais a reconsiderar lo que le sucedió al joven fuerte Mohammed bin Salman? Y que yo sepa, todos los líderes de los países árabes son mayores en edad que Mohammed bin Salman, por lo que el COVID de la sólida estratagema de Dios lo mató con una velocidad más grande que la de un abrir y cerrar de ojos. Y luego contacten con Khalid bin Salman bin Abdul Aziz al Saud, si Dios no lo ha matado aún, y díganle: «Oh Su Alteza Príncipe Khalid, ¿realmente encontró usted a Nasser Mohammed el Yemeni ser uno de los veraces? Y si fuese así, Mohammed bin Salman fue eliminado debido al desafío que tuvo lugar entre él y el imam el Mahdi Nasser Mohammed el Yemeni, y vino el juicio de Dios y le sucedió lo que Nasser Mohammed el Yemeni le había advertido, y determinó incluso hasta el tipo de su muerte, una muerte clínica al principio. Entonces esto bastará con una exhortación y una lección, tanto para vosotros como para todos nosotros». Entre paréntesis, líderes ejecutivos de los países del mundo.
puesto que Nasser Muhammad al-Yemeni dice que es el Imam el-Mahdi y que Dios lo hizo ser su califa en todo el mundo. Esto significa que Dios siempre cumple con su voluntad, por lo que el mundo entero no tiene fuerzas ni poder para hacer frente a una guerra contra Dios. E inevitablemente Dios hará aparecer con poder a su califa por una orden divina procedente de Dios mismo. Ciertamente, Dios tiene poder sobre todas las cosas. Así que sálvenos y sálvense a sí mismos, y que no vayas a ocultarnos lo sucedido con la verdad. Y si Nasser Muhammad al-Yemeni fuera uno de los mentirosos, es evidente que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman está en perfecto estado de salud, por lo que podría dirigirse al pueblo saudí como siempre ha hecho, y con la filosofía que quiera, hablando sobre nuevos temas de la actualidad que se han producido después de la fecha del 3 de febrero del 2022. Y esto es para asegurarnos y tranquilizar nuestros corazones que Él es uno de los mentirosos antes de que se nos sea demasiado tarde, si verdaderamente Nasser Muhammad al-Yemeni es uno de los veraces al decir que es el califa de Dios sobre el mundo entero. Luego es inevitable que nos afligirá lo que nos prometió, puesto que es Dios quien lo hizo ser su califa sobre los mundos. Así que no seamos los primeros en negar la llamada del califa de Dios, el Mahdi árabe, Nasser Muhammad al-Yemeni, dado que somos árabes y el Corán fue revelado por Dios en un idioma árabe claro, entendemos a la perfección lo que dice Nasser Muhammad al-Yemeni, y el argumento en nuestro contra es mayor que el de en contra de los no árabes, y tanto nos provocó desafiándonos con el mandato de Dios a que hable Mohammed bin Salman en voz e imágenes en vivo, y que nos hablen ya en directo tanto el rey Salman como el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Más bien, advierte de un tercer signo de ratificación como de refuerzo argumental: la muerte del viceministro de Defensa Khalid bin Salman por COVID en un abrir y cerrar de ojos, o incluso más rápido que eso por orden de Dios, según la afirmación de Nasser Muhammad al-Yemeni. Si es honesto y veraz, y vosotros nos lo ocultáis, entonces esto es una gran calamidad para todos nosotros, puesto que el califa elegido por el compasivo no es como el califa nombrado por el rey Salman, dado que el asunto es más serio y peligroso y de un mal extendido sobre aquellos que se reniegan y sobre los arrogantes. Y esto se trata del califa de Dios, el uno, el subyugador, y no del califa elegido por los hombres. Más bien, Dios siempre cumple con su voluntad y hará aparecer a su califa con su fuerza y poder. ¿Acaso os enaltecéis arrogantemente ante el compasivo, oh familia de Al-Salman bin Abdul Aziz? ¿Y qué pensáis del Señor de los mundos? Y digan: nosotros, la comunidad de todos los líderes de países árabes, les pedimos a la familia real Al-Salman exponer a Nasser Muhammad al-Yemeni con la aparición del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, con un nuevo discurso en la televisión oficial saudí de forma urgente, antes de que la maldición de Dios caiga sobre Khalid bin Salman y sobre todos los líderes ejecutivos de los países del mundo, y luego perderemos tanto esta vida mundana como la otra. Y no solo eso, más bien seremos arrojados en la prisión de Dios, entre paréntesis el infierno, el fuego cuyo combustible son piedras, y dado que no podemos soportar la quemadura de un cigarrillo, entonces, ¿cómo podemos soportar estar en un fuego cuyo combustible son piedras? El asunto es realmente serio y peligroso, y se trata de un mal extendido. Si fuese cierto que el califa de Dios, el Imam el-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemeni, es uno de los veraces, y nosotros los líderes de los países árabes rechazamos arrogantemente su llamada. Así que apresúranse en contactar con el príncipe Khalid bin Salman si lo pilláis con vida, antes de que Dios le mate en un abrir y cerrar de ojos. Y tanto su título de alteza ni tampoco su exaltación ni su arrogancia le beneficiarán. Y que se salve a sí mismo y sea de los agradecidos, y Dios le aumentará más honor a su propio honor, y lo mismo para vosotros también, oh comunidad de líderes ejecutivos de entre los árabes. Si os negáis a creer y os volvéis arrogantes,
Preparad vuestros ataúdes funerarios y despidan a vuestras familias y allegados. Y les anuncio una saeja procedente de Dios que no será repetida. Y sepan que es el momento de separación, y una pierna se juntará con la otra, y que sepan que vuestro momento ha llegado si rechazáis arrogantemente la orden de Dios de obedecer a su califa, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani. Y Dios les amonesta con gran advertencia si ignoráis la orden de Dios y su califa, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios sobre el mundo entero. Así que obedezcan el mandato de Dios el uno, el subyugador, y que sepan que Dios siempre cumple con su voluntad, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani.